Amén. Bueno, no puedo negar que hay un poco de nerviosismo, porque estamos frente a la palabra del Señor, después de un momento tan maravilloso de adoración. Así que me encomiendo en las manos del Señor para que Él me dé claridad, Él hable a través de mis labios. Le voy a invitar que abra sus Biblias en Lucas 17, versículo 11 hasta el 19. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. También para nuestros hermanos que están en línea, que ya están conectados también, si no han oído bien la cita bíblica, Lucas 17, versículos 11 al 19. Lleva por título 10 leprosos son sanados. ¿Hay poder en la sangre de Jesús? Amén. Amén. Vamos a dar lectura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Amado Dios, hemos dado lectura a tu palabra, ahora me encomiendo en tus manos, Señor. Que usted hable a través de mis labios, Señor, para que lleve, Dios mío, este mensaje poderoso a tu pueblo santo, escogido, y para quienes nos están viendo a través de las redes sociales también, Dios mío, pueda ser motivo de gran bendición en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, límpiame, Señor, para poder llevar esto que es maravilloso, este alimento que usted nos ha entregado. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Bastante calor. Damos gracias al Señor por esta temperatura que nos está dando. Si nos ponemos a pensar, ¿cierto?, es mejor que estemos dentro del camino del Señor, porque de lo contrario, si elegimos el otro camino que nos llevaría a ese fuego eterno, donde el calor no va a bajar nunca, ¿cierto? Gracias a Dios porque Él nos ha escogido. Amén. Nosotros hemos oído el llamado que Él nos ha entregado. Muy bien. Vamos a hablar entonces de esta. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, es decir, un pueblo intermedio. Dice ahí el versículo 12 lo aclara: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y ellos, ¿cierto? Ustedes saben que la lepra era una enfermedad muy, muy contagiosa, como lo que se estuvo viviendo fuertemente hace poquito tiempo atrás, como es el COVID, ¿cierto? La gente que falleció no podía nadie más seguir de lejos se podía estar. Entonces esto mismo ocurría en ese tiempo con los leprosos, que estaban ellos en una cuarentena
perpetua. No podían estar dentro de la comunidad, eran expulsados, echados fuera, gracias a sí. Pensé que nunca iba a ocupar un vasito con agua, yo veía los que estaban aquí, pero de verdad aquí es otra cosa, aquí es otra cosa. Así que el Señor nos ayude. Uno de allá abajo lo ve, oye, qué fácil se ve. Sí, pues, hay que ser valiente para estar hablando de lo que es la palabra fiel y verdadera del Señor. Amén. Después de este comercial seguimos con la palabra del Señor. Muy bien. Gracias, Tito, por haberme traído ahorita. Seguimos hablando de estos leprosos que le decía yo que eran marginados, echados fuera. Dice la palabra del Señor que también esto es como que lo marcaban, que lo obligaban a vestirse de otra forma, ¿cierto? Porque ellos están en una situación extrema, una situación que no podían estar con sus familias, con sus seres queridos, no podían estar dentro de la comunidad. Es el versículo 12, dice así, ¿cierto? Después ellos hicieron el llamado a Jesús. Llamaron ellos a Jesús. Como Bartimeo, ¿se acuerdan del mensaje de Bartimeo? Los que estuvieron en ese servicio. Tocó predicar acerca de Bartimeo, y Bartimeo con gran voz, porque aquí igual ellos dicen que alzaron la voz. Alzaron la voz. ¿Y qué dijeron? Vamos a leer qué dijeron. Alzaron la voz, dice el versículo 3, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro. No le dijeron, Jesús, Maestro, venga. No le hicieron eso, sino que ellos clamaron porque estaban desesperados. Amén. Sabían que tenían tal vez algún indicio de que Jesús iba a pasar por ahí, porque el renombre de Jesús en aquel tiempo era tremendo, porque los prodigios y maravillas que Dios hacía a su paso, se sabía cómo trascendía, no lo sabemos, porque no había internet. Así que, pero corría así de rápida la noticia, la novedad de que Jesucristo iba en dirección a esos lugares. Entonces estos hombres salieron al camino y desde lejos, a la distancia prudente, llamaron la atención de Jesús y le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Amén. En nuestra desesperación, ¿cuántos nosotros hemos dicho eso? Amén. Ten misericordia de mí, Señor, y clamamos y nos arrodillamos. Cuanto más necesidad tenemos, más nos humillamos al Señor. Amén. Y cuando estamos bien, nos olvidamos. Ocurre lo diferente, nos olvidamos. Bueno, sí, de bien, hermano. Bueno, Señor. Aquí estoy, Señor. Amén. Amén. Y Él tanto nos ama que igual nos oye, igual nos escucha. Siempre he tomado el ejemplo de los niñitos que están aprendiendo a hablar. El papá, la mamá, el niñito balbucea algunas cosas a medias y el papá y la mamá le entienden qué quieren. No así nosotros que no somos sus padres. No entendemos qué. El chiquito dice: va la mamá de frente, toma, hijo. Entonces, nuestro Dios nos ama tanto que Él nos entiende de la manera que le queramos decir, Él nos entiende. Carlos un tiempo predicaba de que no había que hacer un gran discurso para llegar a la palabra del Señor. Con tus propias palabras. Pida al Señor lo que tú quieres, como estos dijeron. Los leprosos le pidieron al Señor que tenga misericordia. Amén. Misericordia pidieron. Y el Señor Jesucristo, que todo lo puede, no hizo nada extraño, sino que solamente les recomendó y que se presenten a los sacerdotes. Esta era una historia que cada leproso, ¿cierto? Cada leproso que era sanado tenía que ir hasta ahí, hasta los
sacerdotes, ellos verificaban, lo examinaban y le hacían algunas pruebas para ver si efectivamente eran sanados. Una serie de exámenes, aquí ahora los médicos hacen exámenes, ellos tal vez también hacían eso mismo, utilizarían otras cosas, pero en aquel tiempo era así la ley que estaba. Esto está en Levítico 13, capítulo 45 al 47. Lo voy a así lo tengo por aquí. Vamos a ver. Vamos a leerlo. Entonces, no, esto es cuando yo les hablaba acerca de que los leprosos eran marcados en su vestimenta cuando estaban contagiados con lepra. Le voy a leer para que quede más claro. Entonces yo hablaba, decía que capítulo 13 de Levíticos, versículos 45 y 46 dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozando pregonará que es inmundo. Inmundo, tenía que gritar cada cierto tiempo mientras iba: inmundo, inmundo, ¿cierto? Y todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Ahí estaba como en cuarentena, ¿cierto? Por lo tanto, estaban lejos de sus seres queridos. Tenía por aquí, parece que se me acabó una cita bíblica. Bueno, también aparece de que estos tenían que cumplir la ordenanza de Moisés en aquel tiempo. Entonces tenían una serie de rigurosidades que cumplir. Voy a hacer un cuento entre Levítico 14, 13 y 14, por ahí. 14 Levítico. Claro, aquí está lo que tenían que cumplir estas personas. Y se habló Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga, la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que tomen para él, que se tomen para él, que se purifique 2 avecillas, y así todo una ceremonia que tenía que cumplirse para que el leproso sea declarado sano y libre de esta enfermedad. Si usted lo quiere leer, ya la cita se la he entregado para que usted lo lea en su casa, porque es bastante larga la explicación que da el libro de Levíticos acerca de esta ceremonia. Entonces, volvemos a los 10 leprosos. Que estábamos entonces, que estos, como Jesús les dijo, vayan y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué hubo aquí? Hubo obediencia. Todos obedecieron lo que Dios les indicó. Es una orden que el Señor les dio. ¿Cierto? Y todos saben la historia que cuando ellos caminaban, ¿cierto? Se fueron sanados. Pero hay aquí una cosa que se presenta, ¿cierto? Los 10 fueron sanados. Fueron limpiados de su enfermedad. Pero los 9 quisieron cumplir primero con la ley terrenal y se fueron y siguieron caminando, no porque
lo que le dijo Jesús, que presentaran donde los sacerdotes fueron. Y no se sabe más de los 9 leprosos. Pero uno regresó. Y ese era samaritano. Y los samaritanos no tenían un buen historial. Como se habla ahora, vamos a ver el historial. Este tiene este sí que, y nos sorprendemos de los actos que comete el ser humano. O que publica, mira lo que publicó. Entonces aquí los samaritanos también no tenían muy buen historial. No soy muy bueno para las historias, pero algo encontré, dice que los samaritanos eran colonos a quienes el rey de Asiria envió a habitar la tierra de Israel después de la cautividad. Y por lo tanto eran despreciados por los judíos. Samaria era de Israel, del pueblo de Israel, pero fue invadido por el rey de Asiria. Entonces se quedaron ahí y ahí se empezó a mezclar entre samaritanos y judíos. Después salieron, como decimos nosotros, salieron unos mestizos. Nosotros decimos, este es mestizo. En Temuco se usa esa palabra. No, es mestizo. Así que, entonces ahí y como decía, estos samaritanos, como los de Asiria llegaron con su historial, implantaron todos sus reglamentos, sus ideas, sus creencias, su idolatría, porque eran idólatras. Entonces, el pueblo de ahí no sentía temor hacia Jehová. No estaban ni ahí con la ley de Jehová, como decimos nosotros. No estaban ni ahí. Ellos hacían lo que querían y hasta que el pueblo de Israel empezó a clamar que no respetaban a Dios, no respetaban a Jehová. Entonces Jehová le envió leones, eran destrozados, estas personas eran muertas por los leones, y aún así hicieron caso omiso a lo que Dios les envió, enviaron sacerdotes para que, hasta que le empezaban a enseñar la palabra del Señor. Está en la historia de los samaritanos. Entonces, ¿por qué? Es por eso que Jesús le llama la atención que el que volvió, siendo samaritano, volvió a agradecer al Señor. Entonces, ahí, como digo, después de eso, estos señores samaritanos aprendieron que Jehová era el Señor, temían al Señor, pero no dejaron sus costumbres. Entonces, por eso que había rivalidad con el pueblo de Israel, con los judíos. Por eso que en el pozo, ¿cierto?, cuando se juntó la samaritana con Jesús, por eso ella le dijo que no se llevaban bien, ¿cierto?, entre samaritanos y judíos. Y por eso, y hasta aquí sigue esa diferencia. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, llamó la atención de Jesús que no siendo de su pueblo escogido, regresó a agradecerle al Señor. En cambio, los otros 9 sí, creían en Jesús, creían en Jehová. Pero eligieron la ley terrenal y no la fe en Jesús. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de su pueblo escogido hace esto? Que el Señor tenga misericordia para aquellos. Y la diferencia que hay cuando fueron sanados estas personas, ellos no le dijeron, Jesús, si tú me sanas, yo te voy a servir. Señor, si tú me sanas, yo te voy a adorar. Señor, si tú me das una casa, yo te voy a servir todo el resto de mi vida. Ellos no hicieron ni una promesa, absolutamente ni una promesa, no prometieron nada. Pero nosotros aquí, en el siglo XXI, ¿cierto?, hacemos cosas y le prometimos al Señor, Señor, si tú me sacas de la cárcel, voy a ser la mano derecha de mi pastor. Y no alcanza ni siquiera para la mano izquierda, que es más lenta que la derecha. Que el Señor nos ayude. Señor, si tú me sanas, voy a ser fiel
Y prometemos, y prometemos, y no se cumple. En cambio, estos 10 leprosos son liberados de estas promesas porque no le hicieron ni una promesa al Señor. Ellos recibieron, le dijeron, solamente pidieron misericordia. Amén. Y Jesús la tuvo. Amén. Conociendo a Jesús a cada uno de ellos. Porque Jesús los conoce, nuestro Dios los conoce. Conoce lo que pensamos, conoce nuestro comportamiento. Así que ahí hay una diferencia entre ellos. Que como le explicaba, nosotros aquí en el siglo XX y XXI llenamos de promesas al Señor y no cumplimos. Que el Señor nos ayude. Seguimos adelante. Estamos aquí. Entonces, ¿qué hizo este número 10, el número 10 que volvió? Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. ¿Y cómo? A gran voz. Aquí quiero hacer una comparación. Ponga mucha atención a lo que ve. En los estadios, cuando el equipo favorito lleva la ventaja, todos celebran y se estremecen del estadio. Y dicen que dicen, ¿qué gritan ahí? Dicen, ¡wow! Todo. El estadio parece que se va a estallar. Hace poquito hubo un campeonato aquí, ¿cierto? Y yo de mi casa salí a cerrar el portón. Al parecer en ese mismo instante hay que Castro había hecho el gol del título que sacaron. Pero se sintió allá arriba en la Villa Chiloé. ¿A cuántos metros de distancia desde el estadio de Castro? Y nosotros cuando decimos que el Señor le bendiga, no están, ¿ves? No están, no decimos nada, amén. En cambio, si yo le digo, ¡que el Señor les bendiga! Amén. Que pasemos del techo para arriba con nuestra adoración, con nuestra alabanza, con nuestra gratitud. Pasemos del techo para arriba. Queremos llegar a los cielos, queremos llegar al trono del Señor, queremos rendirle todo lo que Él se merece. Les invito a que estemos atentos, porque si Cristo viene, nos pilla distraído, nos pilla en el estadio, fuego eterno. Que el Señor nos ayude. Tú me has dado un recelo. Me conmueve porque están aquellos que pasaron por aquí, en mi corazón, aquellos que pasaron por aquí, aquellos que prometieron y no están, andan haciendo otras cosas y no como el samaritano arrepentido, dándole gracias al Señor porque me sana. Amén. 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 Cada vez que me paro frente a las cámaras que me están viendo, ¿cómo me gustaría que ellos estén escuchando, que estén viendo? Ellos saben a quiénes me refiero. Y de verdad, lo siento aquí en mi corazón, dan ganas de nombrar uno por uno, pero no lo puedo hacer por respeto. Solamente le llamo un llamado de conciencia. Un llamado de conciencia para todos los que están viendo. Si están en esta condición, yo les invito a que corran a la casa del Señor, corran donde sus pastores, de donde estuvieron, vayan, reconcíliense con el Señor primero. Amén. Y aquí, los que van a llegar aquí, nosotros les vamos a dar la bienvenida. Amén. Seguimos con la palabra del Señor. Entonces estábamos aquí, este samaritano volvió corriendo, saltando, vendría.
pero venía muy feliz, sano, y se postró a los pies del Señor. Dijo, muchas gracias, Señor. Tal vez le besó los pies. Así como mi perrito cuando yo llego, apenas se mueve el viejito, pero me ve y llega corriendo y yo lo toco y se bota y ahí. Nosotros debemos ser así, con el Señor. Agradecidos del Señor. Pase lo que pase, Él es mi Dios. Él es nuestro Padre. Sea como sea la situación. Aunque ejército acampe contra mí. Él es nuestro Dios. Sí, Señor. Grandes son sus misericordias. Y no hacerle promesas, sino las vamos a cumplir. Que el Señor nos dé fidelidad hacia Él. Vuelvo otra vez a las celebraciones. Aquí, ¿cómo no poder decirle gracias, Señor? Amén, sí, Señor, gloria a Dios. Y a mí también me ha tocado la emoción del fútbol. Tiempo atrás, mucho tiempo atrás. No recuerdo, aquí, yo creo que fue como en 2012, 2014, por ahí. Camilito era niño todavía, había un partido de fútbol, pero teníamos que orar. Teníamos que orar en familia. Entonces, con Camilito preparamos arriba del segundo piso para que vayamos al partido, y mi esposa dice, ustedes eligen, ven su partido o oramos. Así que yo tomé a mi hijito, lo miré chiquito, vamos a orar. Y lo fue apagado, después empezamos a orar, ni nos acordamos del partido de fútbol que íbamos a mirar. Gracias a Dios por las cosas que se me dio. Porque ahí cuando ya ando un poquito desviado, así que bien educadito, espiritualmente. Dios bendiga a las esposas. ¿Cuántos celebran a su esposa, verdad? Puede abrazar nomás a su esposa, hermano. Abrázala. Así que el Señor le bendiga eso. Así, ¿verdad? Por acá. Muy bien. Muy bien. Dios bendiga los matrimonios. Amén. Que Dios les bendiga. Seguimos adelante entonces. Decíamos que las celebraciones para nuestro Dios deben ser maravillosas y espontáneas para Él, porque Él se lo merece. Él se lo merece. Entonces, ahí seguimos leyendo, dice, y se postró el que se dio cuenta que había sido sano, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Ya le di la descripción de cuál era el comportamiento de los samaritanos, el por qué a Jesús le llamó tanto la atención. ¿Ya? Y respondiendo Jesús y hace las preguntas, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No están. ¿Dónde fueron? Fueron declarados sanos por el reconocimiento terrenal, pero aquí más adelante voy a decir cuál es la diferencia que sucede. Ellos prefirieron lo terrenal y no lo celestial. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Él volvió dándole las glorias al Señor. Como decían antes, tal vez volvió saltando. Así como cuando se inauguró el templo aquí. Cuando se inauguró el templo, se abrieron las puertas. ¿Quién entró primero? La Victoria. ¿Cómo saltó la Victoria? Gloria a Dios para siempre, saltando. Así yo me imagino que entró el cojo que estaba ante el templo de Tesla,
sanó Pedro De la hermosa. de la hermosa, muy bien, estaba en otro templo. Entonces, entró saltando, ¿cierto? Saltando de alegría. Y este leproso tal vez venía saltando también, cantando. Amén. Soy sano, soy libre en Jesús. Amén. Amén. A Él sea toda la honra y la gloria. Amén. Soy sano, y saltando y agradeció al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Entonces, y le dijo, Jesús se está hablando, y le dijo, seguramente estaba tendido a los pies, Jesús besando en los pies, le dijo, levántate, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Y aquí la diferencia? Gracias, Señor. Sí, Señor. ¿Y aquí la diferencia? Amén. Le decía que los otros 9 fueron ellos a buscar lo terrenal. Fueron sanados, fueron limpiados, pero no fueron salvos. Cuidado con ustedes que están, los que están viendo en la casa y están en estas condiciones. Cuidado con la salvación, no van a perder esta salvación tan gloriosa que el Señor les ha dado. Amén. Esa es la diferencia que hay aquí entre estos 9 leprosos que no volvieron y el samaritano que sí volvió. Él fue salvado. Como usted, Amén. por la fe que el Señor ha puesto en nosotros, somos salvos. Amén. Y eso significa gratitud, significa alegría. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? ¿Cuánto sienten gratitud al Señor? ¿Puede levantarse y glorificar al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Grande es el Señor, grande es el Señor. Dios hace cosas maravillosas e imposibles, imposibles. Pero aún así existe una lepra que se llama pecado. Una lepra que se llama pecado. Nosotros nacimos en este pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios, como dice en Romanos 3:27, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el 24, siendo justificados gratuitamente por tu gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si Cristo no hubiera venido, si Cristo no nos hubiera mirado, no habríamos tenido esta posibilidad de salvarnos. Damos gracias al Señor por sus milagros, por sus sanidades y por todo lo que Él nos entrega diariamente. Amén. Hay una canción que dice, aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. ¿Cuántos milagros hay aquí? ¿Cuántos milagros hay aquí? ¿Cuántos han recibido la sanidad del Señor? Cuán grande, Señor, cuán grande, cuánto Él los ha amado, que amó a estos 10 leprosos. Con amor Él sanó, pero uno, solo uno, volvió a agradecerle y decirle gracias, gracias, gracias Señor, porque me has sanado, gracias Señor, porque me has libertado, gracias Señor, porque está tu pueblo escogido, redimido aquí. Gracias Señor, bendecimos al Señor, bendecimos al Señor, gracias te doy Señor, es que el Señor nos ayude para que no hagamos falsas promesas, no hagamos falsas promesas, ¿cierto? Dice en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 5, mejor es que no prometas
y no que prometas y no cumplas. Así es que el llamado de atención para aquellos hijos de Dios que hicieron promesas y hoy día no están asistiendo a congregarse a sus respectivas iglesias, el llamado de atención para que el Señor tenga misericordia de ellos y a todos nosotros nos libere de hacer estas promesas que tal vez no vamos a cumplir. Es mejor no prometer tanto en los trabajos laborales y mucho más con el Señor. Con el Señor no se puede, porque no se puede. ¿Cierto? El Señor nos ayude a ser veraces, agradecidos al Señor, siempre reconociendo que todo lo que somos, todo lo que podemos ser es gracias a nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios. Antes de entregar este lugar, hay una canción que tal vez explica lo que hizo este hombre que vino a los pies de Jesús, que se arrodilló, que se humilló y se postró rostro en tierra. ¿A dónde? A sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Usted y yo